Hay una pregunta que aparece cuando todo ya terminó, no cuando estabas dentro, no cuando discutían o te hacían dudar. Aparece ahora, en silencio. ¿Y si exageré? Si esa pregunta te ronda la cabeza, quiero que escuches esto con claridad. No es locura, no es debilidad y no es que estés fallando emocionalmente. Lo que estás viviendo no es una reflexión sana, es una respuesta aprendida. Durante esa relación, cada vez que algo te dolía, pasaba lo mismo. Tu emoción era cuestionada, minimizada o devuelta como culpa. No se revisaba lo que había pasado. Se revisaba qué estaba mal contigo por sentirlo. Y así se entrenó una lógica peligrosa. Si me dolió, probablemente exageré. La relación terminó. La persona ya no está. Pero el condicionamiento sí. Por eso hoy dudas incluso cuando no hay nadie discutiéndote. Por eso revisas escenas pasadas buscando pruebas de que no fue para tanto. Por eso esa pregunta aparece como si fuera objetiva, cuando en realidad no lo es. Dudar no siempre es pensar mejor. En este video no voy a convencerte de nada. No voy a decirte qué conclusión sacar, pero sí vas a entender por qué esa pregunta aparece y por qué no debe usarse como criterio de verdad. Quédate, porque mientras sigas preguntándote si exageraste, vas a seguir juzgando tu historia desde una voz que nunca estuvo de tu lado. Punto 1. Cuando la duda no es objetiva. Hay algo que necesitas entender antes de seguir analizándote. Dudar no siempre es señal de inteligencia emocional. A veces es solo una forma elegante de no mirar el dolor de frente. Aquí entra un concepto clave: disonancia cognitiva. Dicho simple, es la tensión que aparece cuando lo que viviste choca con lo que necesitas creer para seguir adelante. Durante la relación hubo momentos claros de maltrato, manipulación o desvalorización. Eso es un hecho interno, aunque nadie lo haya validado afuera. Pero aceptar eso hoy implica asumir algo incómodo. Que confiaste, que te quedaste, que te adaptaste más de lo que querías. Y el cerebro, para aliviar esa incomodidad, busca una salida rápida. No busca verdad, busca calmar la tensión. ¿La solución más fácil? Dudar de ti. Entonces empieza el bucle. Repasas escenas una y otra vez. Cambias el foco del comportamiento del otro a tu reacción. Te preguntas si dijiste algo mal, si interpretaste mal el tono, si estabas sensible ese día. No revisas lo que pasó, revisas si tenías derecho a sentirte como te sentiste. Y fíjate en algo importante. En esa duda siempre sales perdiendo tú. Nunca dudas de si el otro fue injusto. Dudas de si tú exageraste. Eso no es objetividad. Eso es disonancia cognitiva en acción. Tu mente intenta reducir el dolor de aceptar la herida, convenciéndote de que tal vez no fue tan profunda. La duda no siempre busca verdad. La duda postabuso no aparece para aclarar, aparece para anestesiar, para que no tengas que integrar una realidad que todavía duele. Y aquí viene la conclusión práctica de este punto. Escúchala bien. Si una duda siempre termina invalidándote, no es una herramienta sana. Pensar mejor amplía opciones. Esta duda las reduce, te encierra en la culpa y te aleja de lo vivido. Y ahora dime, mírame y respóndete con honestidad o escríbelo en los comentarios. Cada vez que te preguntas, ¿y si exageré?, terminas entendiendo más. O terminas sintiéndote más pequeña. Esa respuesta ya te está diciendo mucho. Punto 2. La voz que quedó cuando la persona se fue. Aunque la relación terminó, hay algo que no se fue contigo. No es un recuerdo, no es una emoción puntual. Es una voz interna. Y esto es importante decirlo con claridad. Esa voz que hoy te acusa no nació contigo. Se formó dentro de la relación. Aquí entra otro mecanismo clave, la introyección del agresor. En palabras simples, cuando, después de escuchar tantas veces un mismo mensaje, tu mente lo incorpora como si fuera propio. Durante la relación, cada vez que expresabas malestar, algo se repetía. Estás exagerando. Te tomas todo personal. Siempre ves problemas donde no los hay. Al principio dolía, después confundía, y más tarde se volvió automático. Ya no hacía falta que la otra persona lo dijera. Tu mente empezó a adelantarse. Antes de sentir ya te corregías. Antes de reaccionar ya te juzgabas. Así se instala la autoacusación.
no como una agresión evidente, sino como un sistema interno de control. Por eso hoy, cuando recuerdas algo que te dolió, no aparece primero la escena. Aparece la frase, quizás soy muy sensible. Capaz lo malinterpreté. No era para tanto. Fíjate en esto, esas frases no describen lo que pasó. Describen una postura aprendida frente a tus emociones. No todo lo que piensas es tuyo. Y aquí está la conclusión práctica de este punto. Escúchala sin discutirla por un momento. Que un pensamiento aparezca en tu cabeza no lo convierte en verdad. Muchos de esos pensamientos son ecos, respuestas automáticas entrenadas para evitar conflicto, rechazo o castigo emocional. No se trata de pelearte con esa voz, tampoco de callarla a la fuerza. Se trata primero de identificarla. La próxima vez que aparezca la pregunta ¿y si exageré? Y no la sigas, obsérvala, pregúntate algo más básico. ¿Esta voz me ayuda a entender o solo me vuelve a poner en el lugar de la culpa? Cuando empiezas a separar la voz aprendida de la voz propia, la confusión baja. No porque todo se aclare, sino porque dejas de atacarte desde adentro. Punto 3. ¿Por qué sigues revisando el pasado si ya terminó? Hay algo que muchas personas no entienden y que tú misma quizá te reprochas. ¿Por qué sigo pensando en esto si ya terminó? Y lo primero que necesito dejar claro es esto. No es obsesión, no es debilidad, y no es que no quieras soltar. Aquí actúan dos fuerzas juntas, el trauma bond y la necesidad de coherencia interna. Durante la relación, viviste una mezcla constante de momentos de conexión y momentos de daño. Eso crea un vínculo donde el cerebro se engancha no solo a la persona, sino a la promesa de que todo tenga sentido algún día. Cuando la relación termina sin reparación real, la historia queda abierta, invalidada, sin un cierre emocional claro. Entonces el cerebro hace lo que sabe hacer, vuelve atrás, revisa, repite escenas, no para torturarte, sino para intentar ordenar una experiencia que nunca fue validada. Por eso los recuerdos aparecen solos, una frase, una mirada, una discusión aparentemente pequeña. Tu mente no busca nostalgia, busca coherencia. Pero hay un problema serio en cómo se hace esa revisión. La mayoría de las veces no repasas el pasado preguntándote ¿qué pasó realmente aquí? Sino algo mucho más dañino. ¿Qué hice yo mal para que esto pasara? Revisar no es igual a sanar. Ahí la rumiación deja de ser una búsqueda de sentido y se convierte en un juicio repetido contra ti. Y quiero que entiendas esto con precisión. El trauma bond no te ata al otro. Te ata a la necesidad de cerrar una historia donde siempre quedaste culpable. Conclusión práctica de este punto. Revisar el pasado no es sanar si se hace desde la culpa. Sanar no es repetir la escena hasta encontrar tu error. Sanar, o al menos ordenar, empieza cuando dejas de usar el pasado como tribunal. Ahora te pregunto directamente, y quiero que si puedes lo escribas en los comentarios, cuando esos recuerdos ¿vuelven para ayudarte a entender o vuelven para convencerte de que tú fuiste el problema? Esa diferencia cambia todo. Punto 4. ¿Cuándo? La duda se convierte en autoataque. Hay algo que necesitas ver con claridad. Aunque incomode, no toda duda es sana. Hay preguntas que no buscan entender, buscan corregirte. Y la pregunta ¿exageré? Funciona así, porque no abre posibilidades. No investiga los hechos. Siempre apunta en una sola dirección. Tú, una pregunta que siempre termina dudando de ti, no es una pregunta honesta. Es un autoataque encubierto que aprendiste a llamar reflexión. Durante la relación ocurrió algo muy específico. Antes de que pudieras cuestionar el daño, aprendiste a cuestionarte a ti. Eso es gaslighting internalizado. No porque alguien te siga manipulando hoy, sino porque tu mente aprendió que ponerse en duda era la forma de reducir conflicto y sobrevivir emocionalmente. Así se instala la autoinvalidación aprendida. Cada emoción se somete a juicio. Cada recuerdo se filtra por la culpa. Cada dolor necesita permiso para existir. Y esto es clave. Esa pregunta no busca verdad. Busca reducir incomodidad emocional. Calmar la tensión que produce aceptar que algo te dañó. Esa pregunta no es neutral.
Mira cómo opera en lo cotidiano. Recuerdas una escena concreta. Nada exagerado, una frase, un gesto, un silencio. Intentas evaluarlo con calma y casi de inmediato aparece la duda automática. Tal vez lo malinterpreté. Capaz, estaba sensible. No fue para tanto. Y no importa cuál sea el recuerdo, no importa si fue leve o grave, el resultado siempre es el mismo. Culpa, minimización, autoacusación. Nunca terminas entendiendo mejor lo que pasó. Terminas cuestionando si tenías derecho a sentir lo que sentiste. Ese es el veredicto repetido. Y aquí el límite que necesito dejar claro, sin suavizarlo. Esa pregunta no sirve para evaluar tu historia. Mientras sigas usando exageré como filtro, nunca vas a llegar a una conclusión justa sobre lo vivido. No porque falte información, sino porque el juez interno ya está comprado. Y ahora dime, mírame bien y respóndete con honestidad, o escríbelo abajo. Te das cuenta de que cada vez que aparece esa pregunta, terminas dudando de ti, y no de lo que pasó. Si te quedas con una sola idea de este video, que sea esta. No todo lo que dudas es pensamiento profundo. Muchas veces es solo una respuesta automática aprendida en un contexto donde sentir era peligroso. La pregunta ¿exageré? No aparece porque hoy estés pensando mejor. Aparece porque durante mucho tiempo aprendiste que antes de mirar el daño, tenías que ponerte a ti en duda, y separar eso es clave. Una cosa es reflexionar, mirar una situación con distancia, con amplitud, sin castigarte. Y otra muy distinta es la duda automática, rápida, acusadora, siempre inclinada en tu contra. Este video no era para que llegaras a una conclusión. No era para decidir si fue abuso, si fue grave o si merecía dolerte. Era para algo más básico y más importante: detener el autoataque. Porque mientras sigas evaluando tu historia desde una voz que aprendió a invalidarte, ningún recuerdo va a ordenarse, solo se va a distorsionar. En el próximo video vamos a profundizar en qué pasa cuando esta duda ya no se queda en la cabeza. Cuando empieza a bajar al cuerpo, reacciones físicas, ansiedad, impulsos, enganche emocional que aparece incluso sin contacto. No para corregirte, no para empujarte a actuar, solo para seguir ordenando el mapa interno. Y cierro con esto, sin motivarte, sin empujarte, solo dejándolo claro. Antes de volver a confiar en lo que piensas, necesitas aprender a reconocer cuando esa duda no es tuya, sino una herencia de lo que viviste.